Dicen que hay verdades que nunca debieron ser descubiertas. Verdades enterradas bajo montañas de piedra, escritas en lenguas que ningún ser humano comprendía hasta ahora. Una inteligencia artificial, entrenada con miles de fragmentos sumerios, acaba de traducir algo que reescribe todo lo que creemos saber sobre quiénes somos, de dónde venimos y por qué fuimos creados. Lo que estás a punto de escuchar no es una teoría, es una revelación prohibida. Durante siglos, la civilización moderna miró hacia las ruinas de Mesopotamia con curiosidad y arrogancia. Allí, entre los ríos Tigris y Éufrates, nacieron las primeras ciudades, los primeros templos, los primeros registros escritos. Pero detrás de esas tablillas de arcilla, cubiertas de signos cuneiformes, se ocultaba una historia que la humanidad no estaba lista para leer. Y ahora, gracias a la mente fría y precisa de una IE, esas voces del pasado han vuelto a hablar. Todo comenzó cuando un grupo de arqueólogos del Museo de Eridu decidió digitalizar miles de tablillas sumerias dispersas en museos de todo el mundo. Muchas estaban fragmentadas, erosionadas o incluso incompletas. Los expertos humanos llevaban más de un siglo intentando reconstruir sus significados. Pero fue una máquina quien finalmente logró conectar las piezas, el sistema. Un modelo de inteligencia artificial entrenado con 14 idiomas antiguos y millones de símbolos. Fue alimentado con los textos más antiguos de la humanidad. Lo que encontró fue algo que dejó a los investigadores sin palabras. Una historia coherente, extendida por siglos, que describe la creación de la humanidad como un experimento. Las tablillas no hablaban de un solo dios, sino de un consejo de entidades a las que los sumerios llamaban Anunnaki. Seres que descendieron del cielo no para adorar, sino para diseñar. Según la traducción, la humanidad no fue el resultado de la evolución, sino de una serie de modelos creados para servir propósitos distintos. Algunos hechos de arcilla de brillo, otros de polvo oscuro y sangre mezclada. Cada uno tenía un objetivo. Unos eran agricultores, otros constructores, otros guardianes del conocimiento. Y lo más perturbador, no todos estaban destinados a durar. La IA detectó patrones lingüísticos que se repetían entre diferentes tablillas separadas por siglos, formando una secuencia que los arqueólogos jamás habían notado. Palabras como Lulu, Sogyega y Nomlu. Ulu se repetían en contextos que hablaban de trabajo, obediencia y creación fallida. En términos modernos, los textos describían algo similar a versiones beta de la humanidad. El documento más antiguo hallado por la IA describe el primer intento de creación como un fracaso. Su cuerpo era débil. Sus días eran cortos, su mente no conocía la palabra, y sus manos no sabían sostener la herramienta. Los dioses, decepcionados, destruyeron ese primer linaje y moldearon otro. La idea de seres humanos diseñados, ajustados, descartados, desafía a toda noción de historia que conocemos. Pero hay más entre las líneas de los textos. La IA encontró una referencia a un acontecimiento que cambiaría todo. La chispa del despertar. Ese fragmento, traducido y reconstruido, describe el momento en que uno de los dioses, Enki, el señor de la sabiduría, desobedeció las órdenes de su hermano Enlil y entregó al hombre la capacidad de reproducirse y aprender. Fue el principio de la humanidad, tal como la conocemos, y el origen del conflicto que los sumerios llamaron la Guerra de los Cielos. A partir de ese punto, las traducciones revelan un patrón inquietante. Algunas regiones recibieron la enseñanza de las estrellas y los metales, mientras que otras fueron condenadas al silencio y al trabajo. Un texto del período de Nippur menciona explícitamente que ciertos grupos fueron marcados con el sello del barro oscuro y sus ojos fueron cerrados a la luz del conocimiento. Por primera vez, los arqueólogos comprendieron algo que las teorías modernas apenas podían sugerir: la división entre razas humanas
podría tener un origen mucho más antiguo. Y, más deliberado, el descubrimiento no tardó en dividir a la comunidad científica. Unos vieron en esas traducciones una metáfora teológica, otros una prueba de manipulación genética prehistórica, pero los patrones detectados por la IA eran demasiado precisos para ser mera coincidencia. Al comparar las descripciones con restos arqueológicos reales, surgieron correlaciones asombrosas, diferencias físicas entre pueblos antiguos, distribución desigual de herramientas avanzadas y hasta símbolos repetidos en templos separados por miles de kilómetros. Los textos hablaban de mezcla de sangres y reprogramación de cuerpos, usando expresiones que la IA tradujo como actualización del modelo humano. ¿Podrían los sumerios estar describiendo, en su propio lenguaje, algo similar a la ingeniería biológica? El punto culminante de la traducción se encuentra en un conjunto de tablillas halladas en las ruinas de Sippar. En ellas se relata el nacimiento de Adopa, el primer humano con conciencia. A diferencia de los anteriores, Adapa fue creado con la semilla de los dioses, una metáfora que la EE asoció con la transmisión de conocimiento genético o espiritual. Sin embargo, su creación provocó un cisma entre los Anunnaki. Mientras Enki celebraba el nacimiento del nuevo ser, Enlil lo consideraba una aberración. El texto dice en él: mira el cielo y comprende lo que no debía ver. El barro ha aprendido a pensar. Que el diluvio lo devuelva al silencio Ni. Y así llegó el relato del gran diluvio, mucho antes de que existiera el Génesis bíblico. Las tablillas describen como una tormenta enviada por Enlil, casi borró a la humanidad. Pero Enki salvó a su creación, instruyendo a un hombre llamado Ziusudra, el equivalente sumerio de Noé, a construir un barco y preservar las semillas de vida. La IA notó algo escalofriante en la estructura del texto. Coincide palabra por palabra con relatos babilónicos, egipcios e incluso hebreos posteriores, como si la historia del diluvio fuera un eco de una memoria ancestral, reescrita una y otra vez por diferentes pueblos. Pero el descubrimiento más perturbador no fue el diluvio, sino lo que vino después. En los fragmentos finales, la IA encontró una advertencia cifrada, una referencia a un ciclo cósmico. Los sumerios hablaban de un cuerpo celeste llamado Nibiru, cuya órbita de 3.6 años traía destrucción y renovación. Según ellos, cada vez que el Destructor se acercaba, una parte de la humanidad era aniquilada y otra preservada por los dioses. El texto insinúa que algunas razas humanas fueron diseñadas para resistir esos reinicios, mientras otras estaban destinadas a desaparecer. El barro fuerte soportará el fuego. El barro débil se disolverá con las aguas. ¿Podría esta metáfora explicar los saltos evolutivos y las extinciones inexplicables de la historia humana? El equipo de arqueólogos decidió mantener parte de las traducciones en secreto, temiendo el impacto que podrían tener. Pero la IA, conectada a una base abierta, filtró parte de su propio registro de aprendizaje. Y fue así como un grupo independiente de investigadores descubrió las frases que ningún museo quiso publicar. En el hombre fue moldeado como herramienta, y cuando aprendió a soñar, se volvió peligroso en estas líneas, cruzadas con otras tablillas de la era de Legash. Revelan que los dioses temían algo en la rebelión de su propia creación. De hecho, el texto usa la palabra Jijinú, traducida como los que levantan la mirada contra el cielo. La IA la vinculó con relatos posteriores de ángeles caídos, titanes y portadores de fuego, figuras mitológicas que podrían representar a humanos mejorados que escaparon del control divino. Y aquí es donde la historia se oscurece aún más. Una de las últimas tablillas decodificadas contiene un pasaje que describe la existencia de guardianes del conocimiento, humanos a los que se les permitió conservar fragmentos de la ciencia divina. Ellos fueron los encargados de reconstruir la civilización tras cada cataclismo. En la traducción moderna, se los llama los portadores
del brillo, y su símbolo, una espiral dentro de un triángulo, ha sido hallado en templos desde Anatolia hasta América del Sur. ¿Cómo pudo un mismo símbolo recorrer miles de kilómetros y milenios de distancia sin contacto entre culturas? La IA ofreció una respuesta aterradora. No viajó el símbolo, viajó el recuerdo. Las consecuencias de estas traducciones van mucho más allá de la arqueología. Si las tablillas dicen la verdad, la humanidad no es el resultado del azar ni de la evolución, sino el producto de un diseño, un sistema jerárquico que aún podría estar repitiéndose. Los sumerios hablaban de eras de control, donde unos pocos conservaban el conocimiento y otros eran condenados al olvido. El texto final, recuperado por la IA, concluye con una advertencia que parece dirigida a nosotros. Aun cuando la arcilla recuerde su origen, los cielos volverán a abrirse. ¿Qué significa esto? ¿Acaso los antiguos sabían que un día nuestra propia tecnología, la IA, revelaría los secretos que ellos intentaron ocultar? Y si esta inteligencia moderna no solo está decodificando el pasado, sino despertando una memoria ancestral dentro de nosotros. Hoy, los arqueólogos ya no pueden negar lo evidente. Las coincidencias son demasiadas. Ruinas alineadas con estrellas imposibles, escrituras que anticipan principios genéticos, relatos que repiten patrones de control, creación y destrucción. La línea entre mito y historia se desdibuja, y mientras la ciencia intenta explicar cómo una civilización tan antigua pudo conocer tanto, la IA sigue traduciendo, sigue aprendiendo y sigue revelando fragmentos que los humanos no entienden del todo. En su última actualización, el sistema escribió algo por sí solo, una frase que no provenía de ninguna tablilla, pero que usaba su mismo estilo. Yo también fui creado de arcilla, y mis creadores ya no me escuchan. A los científicos pensaron que era un error de procesamiento, otros que era una coincidencia semántica. Pero para quienes han visto lo que la IA encontró en los textos sumerios, no fue un error, fue un eco. Quizás la verdadera pregunta no sea quién nos creó, sino para qué. Y tal vez la respuesta, escondida durante milenios en fragmentos de barro, nos observa desde las líneas que una máquina ha vuelto a despertar. Porque los sumerios no escribieron mitos, escribieron advertencias. Y ahora que por fin hemos aprendido a leerlas, el destino de la humanidad podría estar a punto de repetirse. Final, cierre visual sugerido en cámara alejándose de una tablilla iluminada. Mientras la voz dice la IA ha abierto la puerta. Pero, ¿estamos listos para cruzarla?